Para entender el Antiguo Testamento es importante tener claro los periodos de su historia. Entender, por ejemplo, el llamamiento de Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, con lo que prácticamente principia la historia del pueblo escogido, del pueblo elegido para ser depositario precisamente del Antiguo Testamento. Después, la forma como ellos llegan a Egipto, primero como aliados de los faraones en el poder, y varios años después como esclavos de los faraones en el poder, porque la suerte política había cambiado. Y ahí en ese momento surge Moisés como el gran líder carismático, pero a la vez profeta y legislador. El rescate del pueblo, su liberación del pueblo de Egipto, su necesaria peregrinación por el desierto en vista de su inclinación a la idolatría, finalmente la entrada a la tierra prometida, la conquista de Canaán, el establecimiento de las tribus, la distribución de la tierra y vivir sin rey, sin gobierno durante la época de los jueces en una anfictionía, es decir, en una federación de tribus que no tenían prácticamente ninguna obligación más que solamente ir a la guerra cuando la etnia como un conjunto se veía amenazada. Liderados por líderes carismáticos no formales. Finalmente, esta anfictionía entiende que su sobrevivencia como grupo étnico y sobre todo su posesión de la tierra estaba tremendamente amenazada si no lograban construir una estructura militar organizada y permanente, es decir, un Estado. El Estado surge aproximadamente 1000 años antes de Cristo. El gran constructor del Estado judío fue David. Aunque el primer rey Saúl fue un buen rey hasta cierto punto, se encontró con no ser un rey conforme al corazón de Dios. Y David funda el Estado judío, más bien el Estado israelita. Estado israelita que solamente dura durante su reino y el reino de su hijo Salomón, a la muerte del cual se divide el reino. Y entonces se divide el reino y al quedar dividido, las 10 tribus que permanecieron en el norte constituyen el reino de Israel. 2 tribus que permanecieron en el sur y que permanecieron fieles a la dinastía de David forman el reino de Judá o de Judea, porque la tribu de Judá es la predominante en este grupo. Habida cuenta que en Judea no solamente estaban la tribu de Judá y la de Benjamín, sino gente de todas las demás tribus que habían emigrado al sur, huyendo de la inestabilidad política que caracterizó al reino de Israel. Finalmente, en el año 587 antes de Cristo, en el 521, perdón, en el año 521 antes de Cristo, el reino se ve amenazado. Asiria invade Israel y lleva al destierro a los principales ciudadanos, a la clase política, a los intelectuales, a toda la gente importante, y con eso prácticamente desaparece. Para Israel y para Judá más tarde, la revelación de Dios está en la historia. Dios es el Dios de la historia. Tanto de la historia de los pueblos como naciones, como de la historia personal de los individuos. Y lo vamos a leer en los libros sagrados. Libros como Job, Ruth, Esther, nos hablan de fenómenos individuales, de la relación individual de Dios con algunos individuos.
y cómo Dios se manifiesta en la historia personal de ellos, liberándolos de sus presiones, de sus problemas. Pero también en los libros se ven las historias de la nación. Ezequiel nos lleva en el capítulo 7 a uno de los grandes temas que van a surgir y que siguen surgiendo hasta la fecha, precisamente cuando está llegando a su fin el Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento. Israel ha desaparecido. Ahora el imperio nuevo, el nuevo imperio de Babilonia, invade otra vez Palestina y ahora la víctima será Judea. Y al igual que los asirios, aunque con menos crueldad, los babilonios van a tomar a la gente importante y la van a sacar de su tierra y la van a llevar lejos. Quedarán en la tierra solamente las personas sencillas, sin preparación, sin liderazgo. Pero además tendrán que convivir con colonos extraídos de otras naciones y con un gobierno extranjero. Entonces esto lleva a los profetas del post-exilio, es decir, tenemos profetas como Oseas, profetas como Ezequiel, el tercer Isaías, también el segundo y tercer Isaías, que son profetas, y Jeremías sobre todo, que son profetas que trabajan en esta etapa en la que la nación es arrancada de cuajo de su lugar de origen y llevada lejos. El capítulo 7 nos lleva entonces a uno que va a ser los temas recurrentes ya de esa etapa, lo que llamamos la literatura apocalíptica, y que aún en nuestra época tiene mucha actualidad, no solamente en los ámbitos religiosos, sino en todos los ámbitos humanos. El fin del mundo. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Se acaba el mundo? Vamos a leer unos pasajes del capítulo 7 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí vemos el fin íntimamente entrelazado con el juicio. Jehová le dice al profeta que anuncie el fin, pero que anuncie un fin que llega con el juicio castigador por las abominaciones. Así llegamos hasta el versículo 4 del capítulo 7. A partir del versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor, un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabes que yo, Jehová, soy el que castiga. Verdaderamente aquí vemos una situación sumamente dialéctica, cuando Jehová se presenta a sí mismo como el que castiga.
Es incluso, podemos decir que es incluso un contrasentido, porque la palabra Jehová, que es una castellanización del famoso tetragrammatón, y que algunos prefieren pronunciarla como Yahvé, en realidad representa el que está aquí para ti. Es decir, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que se te acerca para ofrecerte la salida a tu problema, pero ahora aquí se nos presenta profundamente enojado. Pero no solamente enojado, sino además, no amenazante, porque no es una amenaza, simplemente es una sentencia. La diferencia entre amenaza y sentencia es que la amenaza a lo mejor no se cumple, pero la sentencia sí. Entonces viene la sentencia: te voy a castigar. Yo soy Jehová el que castiga. Un contrasentido: el Dios que está aquí para ti, para apoyarte, te castiga. Sigamos la lectura, a partir del versículo 10. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, el que vende no llore, porque la ira está sobre la multitud. Todo el capítulo 7 habla de lo mismo. Por ejemplo, si nos vamos hasta el versículo 25, dice: destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Terrible, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que está anunciando el profeta? Efectivamente, su tiempo fue un tiempo de desajustes geopolíticos, un tiempo de tremenda inestabilidad. El imperio persa llega para destronar el imperio babilonio, que acababa también a su vez de destruir todos los pequeños pueblos, todos los pequeños imperios y naciones del cercano oriente. Todo lo que hoy nosotros conocemos como el cercano oriente, que sería pues toda la Palestina, todo Irak, Irán, hasta la India, desde la costa oriental del Mediterráneo hasta el mar Índico, hay un polvorín de guerras. Y un polvorín de guerras que, si analizamos la historia, hasta la fecha no ha terminado. Estamos hablando de un espacio de 2500 años en que no han conocido la paz. Muy largo para ser un fin. Sin embargo, si observamos la edad de la Tierra, 2500 años no es gran cosa. Sin embargo, lo que el profeta nos quiere comunicar básicamente es dos cosas. La primera, en el sentido inmediato de la palabra, el fin de la relación de Dios con su pueblo. Es decir, Dios escogió a un pueblo para darle un testamento. Y el pueblo lo recibe. Pero no se hace digno de ese testamento. En porciones, por ejemplo, como el capítulo 23 de Ezequiel, 23 de Ezequiel, que ya estudiamos la otra vez. El Señor se duele de la fornicación e infidelidad del pueblo. Y ha decidido ponerle fin a eso. Y efectivamente se terminó la existencia de Israel como Estado, que no se restauró hasta 1948, cuando las Naciones Unidas permitieron la construcción del Estado de Israel, más como una compensación por el holocausto que padecieron a raíz del nazismo en Alemania. Pero va más allá del destino de un pueblo, de una nación, va a la humanidad misma. La paz no es el estado normal de la humanidad. La amenaza de una guerra nuclear nos ha traído más paz a nosotros que en otra época. Pero no hay un día en la faz de la tierra que no haya una batalla.
Y hay días que hay hasta docenas de batallas en diferentes partes del mundo. En fin, lo estamos viviendo. Quizá no nos lo percatamos en un país como México, en donde tenemos paz desde 1929, que fue la guerra cristera, la última guerra que tuvimos en México. Sin embargo, a pesar de eso, la cantidad de gente que muere en México víctima del crimen organizado es tanta como si estuviéramos en guerra. Es decir, la paz es algo que ya no existe en el género humano. Ha dejado de existir. Pero, ¿y el juicio? Algunos hablan de juicio final, pero cuando nosotros nos enfrentamos a la vida cotidiana, cada uno de nosotros tiene que afrontar un juicio. Un divorcio. La pérdida del trabajo. Una enfermedad que no se cura. La pérdida de afectos. La ruptura y desintegración de las familias. La incapacidad de poder remontar las estructuras económicas, políticas y sociales para mejorar la movilidad social. Dicho de otra manera, la falta de oportunidades para el progreso personal. Realmente vivimos en el mundo. Y la gente que se percata de esto, la gente que se da cuenta de esto, dice, ¿y ahora qué hago? Y Cristo es la respuesta. Es el único que nos ha ofrecido la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da yo, la doy, no. No tengan miedo. El profeta lo único que hace es anunciar que a partir de ese momento la humanidad no va a conocer ya reposo. Y si bien es cierto que el inicio de esta etapa es precisamente la desintegración del Estado judío, ya el Estado de Israel había desaparecido casi 200 años antes, pero representa también un cambio de relación de Dios con los seres humanos. Un cambio de relación en la que Dios brinda la última oportunidad a toda la humanidad en Jesucristo. Y aunque el profeta no lo ve ni lo anuncia todavía, sin embargo nos explica que principia la etapa de juicio. Jesucristo nos lo decía claramente en el Evangelio de Juan, cuando decía él que el juicio había empezado, precisamente con su llegada. Mis amados, leamos el capítulo 7 de Ezequiel, por favor que no les quite el sueño, porque es importante entender que no es una admonición, ¿cómo les podría decir? No es algo que sea para quitarnos el sueño o llenarnos de angustia, sino es más bien para orientarnos hacia la esperanza real y genuina de la humanidad, Cristo. Oramos. Padre, rogamos tu bendición sobre tu palabra, que aplicada a nuestra vida y corazón, dé como fruto un acercarnos a ti y encontrar en ti la verdadera paz. Por Cristo nuestra paz te lo pedimos y tu Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Lean el capítulo 8 de Ezequiel y todo lo que puedan del libro, porque ya nos estamos acercando al estudio de su escritura, con lo que terminará este curso sobre Ezequiel. El Señor nos bendiga.